en clase, ya, ¿cuándo fue? El martes. Sí, el martes. Que esta que vamos a hacer ahora va a ser la última prueba. Espera, te voy a copiar una cosita ya. No, aquí. Es que es casi muy parecido a lo que van a hacer en el examen. Entonces les voy a poner acá. Entonces, mira, la próxima prueba que tienen es la última y la cuarta evaluación sumativa. Y entonces es una prueba, vale un 30%, y es una prueba escrita en el ambiente de aprendizaje de inglés. Entonces esa va a estar ahí. Y va a ser, déjame copiarlo, está muy grande. Espera, déjame quitarle eso, voy a arreglarlo un poquito. ¿Va a ser con alternativa? Claro, mira, la prueba va a estar en el ambiente de aprendizaje, ¿ya? Ya eso ya lo dije. Y va a ser, eso lo voy a borrar, pues es online, ¿cierto? Va a estar en inglés, en la asignatura de inglés. Algunas preguntas, porque tiene varios ítems, algunos ítems son con preguntas con alternativa, pero no todo es con alternativa. Hay partes donde tienen comprensión lectora, hay partes donde tienen que escribir la pregunta, hay partes donde tienen que escribir la respuesta. Entonces, tienen que manejar el pasado bien porque va a ser del pasado. Ahora, esa prueba va a ser el día martes para ustedes, entonces sería el 28. Puse esa fecha porque tengo varios cursos, pues ya, entonces tengo como 10 cursos de inglés 2, entonces a cada uno le toca un día distinto. Entonces, ¿de qué es? Del pasado, acciones profesionales en el pasado, experiencias personales pasadas y expresiones idiomáticas en el pasado. Entonces, lo que estuvimos viendo el otro día, ya, eso es la prueba, la cuarta. Si de las 4 notas te fue bien y te da promedio 4, tienes aprobado el examen. O sea, perdón, tienes aprobada la prueba sin examen. Si tienes un promedio 4 y un rojo, igual tienes aprobada la asignatura. Si tienes, por ejemplo, 2,1 y 2,7, te da promedio 4, tienes aprobada la asignatura, ¿ya? Pero si tienes menos de 3, reprobaste la asignatura. Si tienes entre 3 y 3,9, tienes que dar el examen. El examen de inglés lo voy a tomar, o sea, va a estar en el ambiente de aprendizaje también y va a ser el lunes 3 para todos mis cursos. Entonces, solo para los que tienen entre 3 y 3,9, el examen es escrito, va a estar en el ambiente de aprendizaje de INACAP, es online, tienen preguntas con alternativa, tienen comprensión de lectura, contestar y hacer preguntas en forma escrita. Lo que tienen que hacer es bien parecido a la evaluación sumativa 4, pero la diferencia es que la evaluación sumativa 4 es solo de la unidad 4 y el examen es de todas las unidades, ¿ya? Entonces, te cuento que las pruebas de inglés son con tiempo y solo es un intento, ¿ya? Va a estar todo el día, va a estar abierta en la prueba el día 28, les dije, ¿cierto? 28 les dije, sí. El 28 va a estar abierta de las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche. Entonces tú la des cuando estás más desocupada. Y si empiezas a darla, tienes que, no puedes hacer otra cosa. Un niño el año pasado, el semestre pasado, me dijo, ay, profe, si me fui a hacer un sándwich nomás y cuando volví se me cerró. Sí, pues porque las pruebas de inglés son con tiempo. Es una hora, no es menos. Entonces, si no alcanzas a mandarla en la hora, obviamente que se va a cerrar y vaya a tener mala nota. Eso. Entonces, el otro día vimos el pasado simple de los verbos acción. Entonces yo les comentaba a los chiquillos que los verbos en pasado, hay verbos que son regulares, se les agrega la ed para formar el pasado, como like, liked, por ejemplo.
Cuando el verbo tiene E, se le agrega solo la D, ¿ya? Cuando el verbo termina en D, o sea, perdón, en consonante Y, ahí se cambia la Y por una I latina más la ED. Entonces, por ejemplo, like, liked, want, wanted, listen, listened. La ED se pronuncia a veces T, a veces D y a veces id. Por ejemplo, want, wanted, work, worked, study, studied, cook, cooked, visit, visited. Suena id cuando termina en T o D, como want, visit, need. Entonces ahí va a sonar con id. Wanted, visited, needed. Después tengo watch, watched, stay, stayed, need, needed. El stay no es igual que el study porque aquí tengo vocal Y, acá tengo consonante Y. En ese caso se dobla. Entonces, cuando tengo verbos irregulares, también hay verbos que son irregulares en su pasado. Entonces van a cambiar y hay que aprendérselo nomás por la única forma. Entonces, por ejemplo, go es la forma base sin conjugar y went sería el pasado, ir, ¿verdad? Make, made sería el pasado, hacer. Speak, spoke sería el pasado, hablar. Drive, drove, manejar. Write, wrote es el pasado, escribir. Read, read se escribe igual, pero se pronuncia distinto. Ese se dice read, con una I larga, ¿cierto? Y este se dice red, se escribe igual, pero se dice red, como el color rojo, ¿ya? Pero se escribe igual y ustedes van a dar la prueba escrita, así que, pero igual para que sepan que se pronuncia diferente, ¿ya? Entonces, eso es leer. Meet, met, ¿se acuerdan cuando decían en inglés uno, nice to meet you? Encantado de conocerte, ¿cierto? El pasado es met, conocer o reunirse con alguien. Eat, ate, comer. Drink, drank es el pasado, beber. Have, had es tener. Entonces también les enseñé a hacer oraciones afirmativas en pasado simple. Entonces para hacer oraciones tienen que tener un sujeto, el verbo va a ir en pasado, ya sea irregular o regular el verbo, y complemento. El pasado simple es la segunda fila de los verbos. Entonces, por ejemplo, el verbo go en una oración sería I went to New York 10 years ago. Yo fui a Nueva York 10 años atrás. Atrás es una palabra, una expresión de tiempo del pasado. En la segunda oración tengo eat y lo voy a conjugar como ate. Carol ate a sandwich yesterday morning. Carol comió un sándwich ayer en la mañana. La tercera oración tiene el verbo drink para conjugar. El pasado de drink es drank. Steve drank a coffee last night. Entonces Steve bebió un café la noche pasada. El verbo aquí es work, el pasado es worked. Entonces, I worked late last night. Entonces, yo trabajé hasta tarde la noche pasada. Aquí tengo subrayada ago, yesterday y last, porque son expresiones de tiempo del pasado. Dice, por ejemplo, yesterday dice ayer. Puedo decir yesterday morning, yesterday afternoon. Last significa pasado o pasada. Last week, la semana pasada. Last year, el año pasado. Ago significa atrás, también indica un pasado.
a month ago, un mes atrás. 2 weeks ago, 2 semanas atrás. Y también cuando digo, doy una fecha que sea anterior a la que estamos viviendo. Entonces aquí, in 2002, in 2019. Entonces, con estas generalmente van al final de la oración. Pero hay veces en que quiero enfatizar cosas y lo puedo usar al principio. Yesterday, my father went to work by car. Entonces, ayer, se enfatiza el ayer aquí. Mi papá went, ahí tendría que poner you went, fue a trabajar en auto. Acá tengo this morning. Entonces, this morning I had, sería cierto, el pasado de have is had. This morning I had a shower. Esta mañana yo tomé una ducha. Y esta dice last week, la semana pasada, my family, tengo que poner el by en pasado, bought. My family bought a new table for the kitchen. La semana pasada mi familia compró una mesa para la cocina. Son 10 oraciones que había que conjugar. Esta la hicimos en la clase pasada. Y solo 3 oraciones llevan la expresión de tiempo adelante. Todas las demás las llevan atrás. Mire, last Saturday, last week, last night, Tuesday night, yesterday. Entonces lo normal es que la expresión de tiempo vaya al final de la oración. Pero a veces la puedo poner adelante, pero debo colocar una coma. Entonces ese ejercicio no lo vamos a hacer porque ya lo hicimos. Y les voy a mostrar. El martes estuvimos haciendo todos los ejercicios, hicimos esto, que son los verbos regulares, esta guía que está aquí en Teams. Aquí en Teams yo les puse, en Teams donde está el curso de ustedes, aquí en archivos, está el PPT que estoy usando, la guía que acabo de abrir y la lista de verbos. Entonces ahí está la lista de verbos. Yo creo que, o sea, la puse para que aquí están los verbos regulares y aquí están los verbos irregulares. Entonces yo les sugiero que la impriman para que cuando estemos en clase ustedes puedan participar en la clase en la medida en que dicen el verbo, lo escriben y todo, se lo van aprendiendo. Ahora, el otro día estuvimos trabajando con los verbos regulares, si ustedes ven el video de la clase, los agrupamos, cuáles iban con ed, que son la mayoría, cuáles llevaban d, cuáles llevaban consonante y. Hicimos las oraciones afirmativas y trabajamos con verbos regulares. Hicimos estas también, creo. Y quedan más oraciones para hacer. Yo les dejé varios ejercicios. Todos los de ahí son ejercicios para lo que diga affirmative, tendrían que hacerlo como yo les enseñé. Hoy día yo pretendía trabajar los verbos irregulares con ustedes. Los verbos irregulares están de la página 5 en adelante, ¿ya? Entonces todo lo que sea oraciones afirmativas deberían hacerlas. Yo quiero poner décima al que hace toda la guía. ¿Ya? Entonces la pueden hacer a mano, imprimen la guía y a medida que yo voy trabajando ustedes van haciendo los ejercicios y me muestran después con foto, con nombre en las hojitas que ustedes la hicieron. Entonces yo voy a dar décima para la prueba, la última. Entonces por eso es que les puse la guía ahí para que la impriman, ¿ya? Tengo calor. Ya, entonces vamos a trabajar ahora un rato con los verbos irregulares. Si se saben alguno, participen. Po. La forma base, dice ahí, es make. El pasado de make es made. Y made significa hacer. ¿Ya? Después tengo el pasado simple es drank.
entonces la forma base del verbo es drink. Y ese verbo significa beber. Entonces todo lo que estoy haciendo, yo me lo sé, chiquillos. Son ustedes los que lo tienen que hacer para aprendérselo. Entonces la idea es que ustedes lo vayan haciendo también cuando lo hago yo. Ir, en inglés, la forma base de ir sería go. El pasado sería went. Entonces aquí estamos trabajando el pasado de los verbos y el significado para que usted se recuerde. Drive es manejar y el pasado de drive es drove. ¿Y qué significa drive? Significa manejar. Did es el pasado de do. Do, el pasado es did y ese verbo significa hacer. Dormir se dice sleep, ¿cierto? Y el pasado de sleep es slept. Y ahí tengo el significado. Acá tengo el verbo have. El pasado de have es had. Y significa tener. Acá tengo el verbo, el pasado es swam. Entonces el presente o la forma base sería swim. Swim forma base, swam pasado y el significado sería nadar. Tengo aquí correr. Ese verbo se lo saben. Entonces es run, la forma base, y el pasado es run también, correr. Get up, el verbo get es got en pasado porque puede estar solo. Ahora aquí está con get up y ese verbo significa levantarse. Get up significa levantarse. Aquí tengo met, eso lo vimos recién. La forma base es meet y sin met el pasado y significa reunirse, conocer. Nice to meet you. Pero también significa reunirse con alguien. ¿Eh? El verbo hablar se escribe, ¿alguien se lo sabe? Speak. Y el pasado es spoke. Significa hablar. Write es la forma base. El pasado es wrote. Y el significado es escribir. ¿Okay? En el siguiente me dice que el pasado es read. Entonces el infinitivo, lo pongo ver. El infinitivo es read. Se dice distinto, pero se escribe igual. Entonces read, 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 leer es el significado. Aquí me están pidiendo el verbo ver. Y el verbo ver en infinitivo o forma base sería see. Y el pasado es saw. Y significa ver. Entonces vamos a trabajar con estos verbos. Entonces, ¿se acuerdan cómo se decía go en pasado? Francisco, ¿te acuerdas? ¿Cuál era el pasado de go? No creo. Went. Ese es el único que se aprende los alumnos. Javiera, ¿tú te lo sabías? Me acordaba. Ya, entonces, my dad, aquí tengo give, el pasado es gave. Entonces aquí dice, my dad gave me a CD for my birthday. Mi papá me dio un CD para mi cumpleaños. En la primera dice, she went to school on foot yesterday. Entonces dice, ella fue a la escuela a pie ayer. Acá dice el verbo eat.
Entonces tengo que poner el verbo eat en pasado y ese es ate. Usa las mismas palabras pero en distinto orden. Entonces Paul ate 2 sandwiches and an apple. Paul comió 2 sándwiches y una manzana. En la siguiente tengo el verbo have y el pasado de have es had. Entonces, Anne had a bath last Sunday. Ana tomó un baño de tina el domingo pasado. Acá tengo el verbo get up y el pasado de get up es got up. Entonces, I got up very early. Eso está malo. Yo me levanté, dice, muy temprano. Anoche decía, pero no puede ser anoche. Yesterday. ¿Eh? Entonces yo me levanté muy temprano ayer. Aquí tengo swim. El pasado de swim era swam. El pasado de swim es swam. Entonces, we swam in the Mediterranean Sea. Nosotros nadamos en el mar Mediterráneo. La siguiente tengo el verbo see y el pasado de see es saw. They saw 50 euros in the street. Entonces, ellos vieron 50 euros en la calle. Acá tengo write y el pasado de write es wrote. Y la oración dice Joe wrote a letter to Mary 2 days ago. Ahora de ahí, esta es negativa, no la vamos a hacer ahora. Y acá hay otra oración. Todo lo que diga afirmativo tendrían que hacerlo ahora. ¿Ya? Entonces yo les sugiero que impriman la guía y lo vayan haciendo. La próxima semana vamos a ver los negativos y vamos a ir trabajando con todos los negativos. A la semana que viene vamos a ver las preguntas. Y vamos a trabajar toda la semana las preguntas. Y después de eso vamos a ver el verbo to be en pasado. Toda la semana el verbo to be y en la otra semana ejercicios y ahí estaríamos en esta semana. Profe, Por ejemplo, el día afirmativo. ¿Cómo, Javiera? usted dijo que la prueba era el 28 28. de diciembre. Mira, 28. afirmativo, negativo, preguntas. Aquí voy a pasar el verbo to be en pasado, vamos a hacer ejercicios y la prueba va a estar el 28. Estoy justita. Y después viene el examen el 3, lunes 3. ¿Ok? Ya, entonces, ¿por qué tú habías sacado la cuenta que me iba a demorar menos? No, es que pensé que era este mes, pero vi la fecha y dije que era imposible, entonces por eso le pregunté. No, si alcanzo. Si todavía no termina noviembre. Ya, miren, aquí tengo, por ejemplo, oraciones, ¿cierto? Acciones, y tengo dibujos. Por ejemplo, aquí el niño está escribiendo. Y entonces, bueno, acá tengo diferentes verbos. Por ejemplo, have a shower sería este, ¿cierto? El segundo dice do the homework. Y este está haciendo tarea porque tiene una regla, un cuaderno. Write a letter. Y este escribe la carta. Entonces voy a colocar la oración en pasado, porque ahí dice write a letter, escribir una carta. Y acá le pusimos Alex wrote a letter. Alex escribió una carta. Acá dice ride a bike, sería esta. Do the washing up, es lavar los platos, sería este. Make a cake, en este hace una torta. Eat a sandwich,
aquí se come el sándwich. Read the newspaper. Ahí está. Entonces las dos se come un sándwich. Entonces tengo eat a sandwich, pero la voy a escribir en... ay, espérenme que me queda un poquito ahí. La voy a escribir en pasado y voy a decir he ate a sandwich. Acá él hace la tarea, ¿cierto? Entonces tengo do the homework, hacer la tarea. Y entonces aquí le voy a poner en pasado. El pasado de do es did. Entonces voy a decir he did the homework. Él hizo homework. Él hizo la tarea. Acá él hace una torta. Entonces make a cake. Y la pongo en pasado. Y digo he, ya tengo el he, made a cake. Él hizo una torta. Acá él anda en bicicleta, eso sería ride a bike, esa que está ahí. Entonces la voy a escribir en pasado y le voy a decir rode a bike. Él anduvo en una bici. Aquí él toma una ducha y acá tengo have a shower. Entonces voy a decir que él tomó una ducha. He had, el pasado de have, a shower. Él tomó una ducha. Aquí él lee el periódico, el diario, y ahí tengo read the newspaper. Pero como ese es un verbo que se escribe igual, lo voy a dejar igual. Pero se va a pronunciar distinto. Si he read the newspaper. Si digo read, es que es afirmativo, o sea que es presente. Si digo read, sería pasado. En esta él está haciendo lavado plato, hace lavar los platos. Entonces tengo do the washing up. Y para conjugarlo en pasado voy a decir he did the washing up. Entonces él lavó los platos. Entonces yo los voy a dejar hasta aquí nomás, pero acá hay más ejercicios que hacer. Ahí está todo eso para completar y aquí hay oraciones para hacer. Entonces hay que hacer afirmativa, negativa, pregunta. Igual que en el ejercicio anterior, deberían hacerla, por ejemplo, aquí. Dice, aquí están mezclados, sí, los regulares y los irregulares. Entonces pongo en rojo el número 1 que es afirmativo y le hago la oración. He found a friend an hour ago. Entonces dice, él telefoneó, pongo el verbo en pasado, a un amigo una hora atrás. Acá dice, father, comprar un Jeep last week, la semana pasada. Entonces hago la oración y digo, my father bought, en pasado comprar, a Jeep last week. Entonces mi papá compró, el verbo en pasado, un Jeep la semana pasada. Acá dice, no, ese verbo es wear, es wore, ese no sale en la prosa, que no lo vamos a hacer. De aquí dice I, después dice wash, lavar, my hair last night, mi pelo la noche pasada. Entonces hago la oración afirmativa y le coloco I washed my hair last night. Yo me lavé el pelo, lo escribí mal. My hair last night. Yo me lavé el pelo la noche pasada. Acá dice
Jane enviar 4 mails a Lisa. Entonces, si hago la oración, voy a decir Jane sent 4 emails to Lisa. Entonces la idea es que ustedes vayan haciendo las oraciones. Estas son hartas oraciones, ¿ok? Pero ya entendieron cómo es el trabajo, ¿cierto? La idea es que ustedes trabajen con la lista de verbos y con la guía, ¿ok? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Javiera, ¿me iba a preguntar algo? Ah, no. Sí, ¿para cuándo esto? ¿Para cuándo son las décimas? Para el 27, ¿ya? Por eso la idea es que hoy día les pasé esta semana les pasé el afirmativo. Entonces tendrían que tener el afirmativo